tal? Muy buenas noches. Es miércoles de Todos, Todas tenemos una opinión. Mi nombre es Cinti Ramírez Reyes, soy internacionalista y pues vamos a dar una vuelta por los temas para el día de hoy. Pues ya andamos por acá listos en el estudio y le presento a nuestros analistas del día de hoy. Hoy nos acompaña el doctor Pedro Elizalde del Departamento de Derecho de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bienvenido, Pedro. También está con nosotros la doctora Elizabeth Prado, ya la conoce usted, del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO. Muy buenas noches, un gusto estar con ustedes, como siempre. Muy bienvenida, Liz. También está con nosotros el doctor Carlos Cerda Dueñas del Departamento de Relaciones Internacionales de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey. Lo extrañamos, doctor, andaba de vacaciones. Bienvenido. Gracias, ¿qué tal? Muy buenas noches. Con el gusto de compartir la mesa aquí con mis colegas y con el amable público. Pues sean muy bienvenidos todas y todos a este miércoles más. Y bueno, queremos comenzar platicando acerca del Mundial de Fútbol. Sabemos que acaba de terminar la Copa, que ha sido pues la Copa más grande en cuanto al número de selecciones. Participaron 48 selecciones, más de 100 partidos. Estuvimos en diversos programas dando un poco de seguimiento y una lectura política y geopolítica al asunto del fútbol. El fútbol nunca ha estado separado realmente de la política. Ha habido ocasiones donde está más pegado, de manera más evidente, por ejemplo, en aquel Mundial de Argentina en medio de la dictadura, o en la época incluso de Mussolini, etcétera. Pero ahora, pues no nos quedó de ver la lectura política, querida Liz. ¿Tú qué balance haces de esta justa deportiva? Sí, bueno, un mundial que seguro pasará a la historia como el mundial más grande hasta ahora, aunque el mundial siguiente promete ser aún todavía más grande. Sí creo que un mundial que nos deja con la sensación de que pudo más el negocio que el espíritu deportivo, porque pues pasa a la historia como el mundial más caro, con los boletos más caros, ¿no? Los patrocinadores también haciendo un gran negocio, la FIFA como asociación de asociaciones de fútbol a nivel internacional también, un mundial que también da cuenta de un mundo fragmentado donde pudimos ver cómo las tensiones, cómo las restricciones migratorias, restricciones de viaje para algunas de las selecciones como Irán, deportaciones como le sucedió a algunos árbitros, ¿no? Cómo pudimos ver jugadores que rompían con los estereotipos, ¿no? de los países a quienes estaban representando. Por ahí decíamos que más de 20% de los jugadores del Mundial estaban representando a una selección en donde no habían nacido. Entonces, bueno, es un Mundial que creo que rompe con un Mundial que además se celebró en 3 países, que le dio a nuestro país la oportunidad a nuestro Estadio Azteca de pues celebrar la Copa por tercera ocasión, que lo hace pues único en su tipo. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido pasa la historia, pero creo que también tiene características pues que lo harán inolvidable en el sentido positivo. Sobre todo me quedo con la victoria de la selección española y la diversidad migratoria que le aporta. La migración siempre ha sido pues criticada duramente por políticas restrictivas, ¿no? Sobre todo pues en Europa hemos hablado en este espacio de los protocolos restrictivos para la migración. Europa tiene una migración desde África pues con muchas restricciones, muchos vínculos que lo explican económicos, sociales, por los conflictos que se viven en ese continente. Y ahora pues vimos una selección de España con jugadores pues procedentes de ese continente o sus padres, ¿no? Entonces, una selección que le aporta esa diversidad y que ya nos habla de una España diversa, ¿no? Ya nos habla de una España que ha podido asumirse ya multicultural y que nos da cuenta de las virtudes de la migración. Entonces creo
que eso es algo positivo, algo bueno, que no solamente se vio en la selección de España, incluso aquí también lo pudimos ver en la selección mexicana, pero creo que eso es algo positivo con lo que nos podemos quedar, y ojalá que eso permita también que los políticos y las personas que se dedican al diseño de políticas migratorias tomen en cuenta a la hora de pues hacer estas políticas frente a los procesos migratorios. De repente se impone, ¿no?, la realidad de las virtudes de la migración ante una serie de discursos pues que más bien sacan de contexto algunas cuestiones o pues que falsean datos, etcétera, ¿no? Muy interesante el Mundial por ese lado. Doctor Carlos Cerda, ¿cuál es su balance general? Bueno, primeramente retomo lo que estaba diciendo la doctora Elizabeth, porque recordemos las absurdas declaraciones del expresidente Mariano Rajoy, que dijo que Francia jugaba sin franceses. Entonces, a propósito de la migración o de las personas de origen diverso en Francia, pues es exactamente lo mismo que está pasando en España. Entonces, ¿por qué no lo ve? No lo ve en España, lo ve en otros países, pero no lo ve en España. Y esto pues se ve que cada vez es más frecuente y que está enriqueciendo el fútbol, ¿no? Ya haciendo mi balance, pues también coincido con toda esta superposición del negocio al deporte, porque lo vimos en todos lados. Y me quiero referir particularmente al deleznable comportamiento de la selección argentina una vez que perdió el campeonato, ¿no? Yo creo que como se sabe ganar, se tiene que saber perder, y los argentinos demostraron que no lo saben hacer. Y bueno, esto permea en todo, porque también aquí hay que tomar en cuenta, y es de risa, ¿verdad?, que el presidente Milei programó le voy a llamar tuit porque no sé cómo se llame ahora, ¿verdad? Un ex, ¿verdad? Donde felicitaba a la selección y daba incluso un día feriado para que festejara el pueblo argentino, ¿verdad? 17 horas se tardaron en bajar ese posteo, ¿verdad? Y pues era todavía como echarle más, ¿verdad?, más sal a la herida. Y ahorita pues hay una confrontación argentina con el resto del mundo por esta actitud, y me quiero referir particularmente a la española, porque pues se han ido con todo con los españoles y ya sacaron teorías conspiratorias de que les robaron pues si les robó a alguien fue Infantino, que les hizo creer que iban a ganar el Mundial, y a la hora de la hora no, ¿verdad? Pero saco una cosa que a lo mejor ustedes van a decir, ¿y qué tiene de relación con esto? Pero no deja de llamar la atención que ahorita se están procesando las solicitudes de la famosa Ley de Memoria Democrática en España, o también conocida como la Ley de Nietos, que le va a dar la nacionalidad a las personas, ¿verdad?, que sus abuelos o sus ascendientes fueron perseguidos por la dictadura de Franco. Entonces, hasta la fecha se han recibido 1.600.000 solicitudes, de las cuales 1.000.000 se recabaron en Argentina. Y de ese 1.600.000 en la ciudad capital, Buenos Aires. O sea, ahorita no quieren a los españoles, pero quieren ser españoles. Qué ironía, ¿no? Interesante el dato, doctor. Muchas gracias. Querido Pedro Elizalde, tu balance general del Mundial de Fútbol. Pues yo creo que había un mundial, además de súper comercializado, súper politizado, ¿no? Yo creo que vimos, el reglamento de la FIFA dice que ninguno de los equipos o algunos jugadores pueden hacer mensajes políticos, pero lo vimos tanto de los jugadores como de los mismos directivos de la FIFA, ¿no? Yo quiero destacar los mensajes que hizo el director técnico de Egipto, ¿no?, donde condenó lo que pasa en el conflicto de Gaza y decía que cómo el mundo podía estar, no poner atención a lo que pasa ahí. Después salió Argentina cuando le gana a Inglaterra con un mensaje diciendo las Malvinas son argentinas, y posteriormente sale Pedro Porro
un jugador de España con la bandera de Palestina al momento de ganar, ¿no? Ahí lo que quiero ver es qué va a hacer la FIFA con esto, ¿no? ¿Los va a investigar? ¿Y cómo los va a investigar? Y lo digo de esta forma porque creo que la FIFA quedó muy mal parada después de este mundial, tomando en cuenta todo lo que hizo, ¿no? Recordar que Infantino hizo todo lo posible para quedar bien con Donald Trump, ¿no? Hizo todo lo posible para que Irán saliera del mundial, hizo todo lo posible para que las cuestiones migratorias que hacían que los jugadores iraníes pudieran entrar y salir del país, pues no apoyó al equipo, ¿no? Para que pudiera tener una estadía mayor que de un día, ¿no? Al jugar, ¿no? Y otras cuestiones más donde queda en tela de duda el gol con el cual se elimina Irán, ¿no? Y pudiera estar ahí denostado, ¿no? Entonces yo creo que esa es una de las cuestiones políticas que se ven. La otra cuestión política que se ve es la de pues que se invitó a los 3 presidentes del TMEC para el partido de la final, ¿no? Donde se ve que pues Donald Trump invita a Claudia Sheinbaum, al primer ministro de Canadá, y pues ahí hay un mensaje político, ¿no? Y pues a mí me queda muy claro que la otra cuestión que se ve ahí es cómo pues el poder sigue al deporte, en donde el presidente Donald Trump trata de meterse a la foto de los ganadores de España, ¿no? Y pues no había cómo sacarlo de ahí. Lo primero lo trataron de sacar los jugadores, después lo trata de sacar Infantino corriendo de un lado a otro, pero no se pudo hacer, ¿no? Entonces queda muy ilustrada cómo pues aquí esta cuestión de la FIFA, donde el poder político manda sobre el deporte. Y pues aunado a lo que dice el doctor Cerda sobre Argentina, pues yo nada más quisiera dar un dato en donde pues perdieron en la parte deportiva y también perdieron en la parte económica, ¿no? 4.500 personas salieron de Argentina para ver la final. Eso significó que hubo una fuga de 58 millones de dólares, ¿no? Y tomando en cuenta las restricciones del tipo de cambio del Banco Central, pues es un golpe para la economía argentina. Y tan está golpeada la economía argentina que pues los bares, teatros y cines donde se iba a pasar el Mundial y donde comúnmente los argentinos ven el Mundial, pues demostraron que tuvieron pérdidas económicas, ¿no? Aquí yo creo que la gran cuestión que tiene Milei es que pues tiene que la estabilidad económica, macroeconómica que tiene el país, pues la tiene que bajar al bolsillo de los argentinos, así como subir el nivel que tiene el consumo argentino. Híjole, pues muy interesantes varios puntos. Les recuerdo seguirnos en @NotiJaliscoTV y pues recordar también que la politización del Mundial de Fútbol también la empezó Infantino con la invención de un premio de la paz por ahí que tuvo a bien o a mal darle a Donald Trump. Vamos a un corte y regresamos. Pues nos quedamos platicando del Mundial de Fútbol, cómo terminó y bueno, del personaje Infantino. Doctor Carlos Cerda, cuéntenos por ahí. Acabas de mencionar antes de irnos al corte, pues esa creación del premio de FIFA de la Paz para compensar que a Trump no le dieron el premio Nobel. Y dice el clásico por ahí, amor con amor se paga, ¿verdad? Y ahora resulta que el New York Post filtra que Trump quiere, ¿verdad?, que se postule Infantino para la Secretaría General de las Naciones Unidas, que en octubre próximo se habrá de elegir al nuevo secretario por los próximos 5 años. Recordemos, ahorita tenemos 6 candidatos, ¿verdad? 6 mujeres, 4 mujeres latinoamericanas, un latinoamericano y un africano. Y pues al parecer quieren que se una italo-suizo, creo es, ¿verdad? Infantino. Pero uno de los requisitos, que aparte que dice que debe de saber el mundo, ellos presumen que tienen más afiliados en la FIFA que Naciones Unidas en la membresía, ¿no? Pero los requisitos que se están mencionando o que se han venido mencionando desde la elección pasada, la segunda de Guterres, es que además de que se sepa todo esto o que le conozcan el tema de la diplomacia, que sean íntegros. Y yo ahí ya pondría en tela de juicio, ¿verdad? O sea, sobre todo en lo que se colocó en el imaginario popular.
Obviamente no se vio en el Mundial, pero las porras españolas el domingo estaban gritando: Infantino, eres argentino, ¿verdad? Y una serie de cosas, porque en el imaginario popular sí se colocó que había una marcada preferencia del secretario de la FIFA hacia el equipo argentino. Entonces, eso para mí choca completamente con la integridad y yo no vería para nada, ¿verdad? Sabe hacer negocios, a lo mejor una ONU quebrada con Infantino, pues irónicamente, ¿verdad? Si pudiera levantarse, pero en cuestiones de la paz y todo eso, pues yo ahí veo un fracaso total de antemano. Y el tema también de aquella tarjeta roja, ¿no? Y la llamada del propio Donald Trump, que en su momento dice públicamente: sí, yo llamé a Gianni y le dije, no, ¿cómo es posible? Querida Liz, otra de las imágenes muy interesantes que vimos en el marco de esta final, ya la aludía Pedro, tenía que ver con que, bueno, se reúnen Claudia Sheinbaum, Carney y Trump, están en el mismo palco viendo la final, pero también ahí se hace política. ¿Qué lectura tienes tú al respecto? Sí, bueno, fue una imagen muy potente, porque si bien es cierto que el Mundial se jugó en los 3 países, entonces era importante que la postal diera la imagen de este evento, pues se tuvo lugar en los 3 países, pues es una región que es América del Norte, entonces era también importante dar la imagen de pues la región unida, es una región vibrante, potente, etcétera. Pero y creo que se logró, se dio esa imagen, pero al día siguiente pues amanecimos con los aranceles pues del presidente Donald Trump a Canadá, ¿no? Lo cual pues fue muy sorprendente, porque pues el día anterior habían estado juntos en ese mismo palco que uno hubiera pensado que pues se abrían, no era el lugar para negociaciones comerciales, pero que podrían haberse dirimido algunas diferencias y limado algunas asperezas, ¿no? Lo cual nos indica que Donald Trump siempre tiene una agenda escondida, es una agenda que ya está ahí y que es inamovible independientemente de lo que pasa en público, ¿no? Lo vemos, es una constante en sus gestiones. Bueno, muy interesante esa imagen. También tenemos otra serie de temas muy interesantes que tienen que ver con Estados Unidos, pero también con otros países latinoamericanos, entonces queremos entrarle por ahí. Quisiera comenzar con el doctor Carlos Cerda para platicar acerca de, pues, estas declaraciones de Donald Trump relacionadas con un informe de la CIA, los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, donde se hace un análisis acerca de, por ejemplo, el tema de las urnas electrónicas y las vulnerabilidades de estas. En medio de todo esto, pues se menciona el tema de Venezuela. Dentro de lo que concluye la CIA es, bueno, hay una posibilidad teórica de que las urnas electrónicas puedan hackearse, como existe una posibilidad teórica de que se pueda hackear un banco, por ejemplo. Eso es diferente a que haya ocurrido, y lo que concluyen es: no es posible confirmar el fraude electrónico en la última elección venezolana. Y eso es una bomba tremenda, doctor, al punto que el propio Trump ha buscado pues ver cómo usa el informe para su ventaja, al tiempo que lo rechaza. ¿Cómo ve usted este tema? Pues sí, ahora sé que en un triángulis, ¿no? Como que ya se les hizo bolas el engrudo, porque pues que no era Rusia. Que no era Rusia originalmente el que había hackeado y que había intervenido en las elecciones de Estados Unidos, ¿verdad? Y ahora dicen pues que hay otras potencias por ahí que también están entrando. Y bueno, o sea, esto es reivindicar, ¿verdad? Porque entonces el discurso que habíamos traído era que había habido un fraude, en Venezuela. Y resulta que ahora a lo mejor no lo hubo, porque más bien hubo una manipulación y un hackeo. Entonces, pues a estas alturas del partido, ¿quién lo va a creer también? Entonces, por eso es que, ¿cómo componer toda esta parte? Pero a la vez también podemos verlo en el contexto, obviamente, de la elección de noviembre próximo. Porque ya lo ha dicho varias veces Trump, ¿verdad? O sea, no hay certeza, ¿verdad? Esto de la urna electrónica, que no se usa en Estados Unidos, pero de alguna manera en algunos condados sí, pero no es generalizado.
pero es como curarse en salud, ¿verdad? Como curarse en salud, porque, bueno, ya les habíamos dicho, ¿verdad? Ya vieron el informe pasado de Venezuela, eso puede pasar ahora en noviembre con nosotros, y bueno, no es una cuestión común. Bolsonaro, padre, lo hizo también, alegó, y de hecho él quería derogar el uso de la urna electrónica en Brasil, que es tradicional en Brasil. O sea, en Brasil nadie la pone en entredicho. O sea, verían muy raro, ¿verdad?, una elección que no fuera con urna electrónica en Brasil, y en su momento Bolsonaro la quiso derogar, quitar, y ahora pues acuérdense que uno de los hijos de Bolsonaro es el candidato a la presidencia. ¡Qué terror! Bueno, además de esto, dice el informe, querida Liz, no es posible confirmar fraude electrónico a gran escala, hablando de la elección venezolana en ese momento, y además dice la propia CIA, otros factores en realidad explican mejor el resultado electoral. Esto es tremendo, ¿no? Porque parte del pretexto, de excusa del proceso de entrar de esa manera tan tremendamente intervencionista y violenta en Venezuela y secuestrar a Maduro, etcétera, pues tenía que ver con el asunto de que era un líder ilegítimo, etcétera. Entonces, bueno, es un documento por demás interesante. También aprovecha Donald Trump para decir nuestras elecciones están en riesgo, como ya aludía el doctor Carlos Cerda, y aprovecha para decir podríamos estar en las puertas de una intromisión china en las elecciones en noviembre. Sí, yo creo que más bien va por ahí este tema, porque el informe, si bien es de larga data, porque documenta de 2004 a 2020, o sea, son 16 años de darle seguimiento a un tema de capacidades. O sea, lo que el informe dice es, hay potencialmente las capacidades de manipular estos resultados, pero no afirma que fueron manipuladas, solo dice potencialmente podrían ser manipuladas, ¿no? Sí, dicen, no hay elementos. La inteligencia misma dice, no estamos diciendo que hayan sido manipuladas. Entonces, realmente lo que Donald Trump está diciendo, bueno, aquí es un tema de vulnerabilidad posible a la seguridad electoral. Y ahí vienen las elecciones intermedias, ¿no? Entonces, yo creo que es más bien ese tema lo que está poniendo, pues, él al centro, junto con el tema del que vamos a hablar a continuación, ¿no? Estos dos temas, el que tiene que ver con China, él los está poniendo al centro de estamos vulnerables de lo que pueda ocurrir en las próximas elecciones, ¿no? Todo puede ocurrir, puede haber una amenaza externa, una intromisión externa a nuestras elecciones, somos vulnerables, pese a que los aparatos de inteligencia de Estados Unidos dicen no hay delito que perseguir, no tenemos evidencia de que se haya manipulado. Es decir, que si bien existe la capacidad, no se ha ejercido, no se puede probar que se ejerció esa capacidad. Además, querido Pedro Elizalde, pues también resulta que las urnas electrónicas no operan solas, ¿no? Sino que se imprimen una serie de actas ahí que además hay manera de cotejar con lo que ocurre físicamente en una elección. Es ahí donde otra serie de informes y en las observaciones electorales de las últimas elecciones, por ejemplo en Venezuela, pues se concluye que hubiera sido tremendamente difícil truquear el resultado electoral a una escala del tamaño que se hubiera necesitado. Eso pues va directo al corazón de una serie de narrativas que había puesto sobre la mesa Estados Unidos, el propio Marco Rubio, y lo de China es interesantísimo, como un poco aludir al coco, ahí viene el coco en noviembre. Donald Trump tiene experiencia en esto de minar la confianza en las elecciones en Estados Unidos. ¿Tú cómo ves el tema? Pues yo este tema y el anterior lo podría poner en un contexto paralelo, que es algo que nos interesa muchísimo, que es la ciberseguridad, ¿no? Yo creo que no podemos entender este tema de lo que se está alegando en Venezuela, con lo que también decía la doctora Elizabeth, de lo que dice que Estados Unidos quiso China en sus elecciones, donde ganó John Biden, en donde hubo también un ciberhackeo, ¿no? Y se demostró que hubo un robo de datos, pero no un amaño de los resultados. Yo creo que este tema primordialmente tiene que ver con algo que sucedió en China esta semana, que tiene que ver con ciberseguridad e inteligencia artificial. Si nosotros vemos cuáles son los estándares internacionales que tenemos sobre ciberseguridad, vamos a ver que no existe un convenio internacional que nos diga cómo se tiene que regular un plan de ciberseguridad, quién tiene que vigilar esto, cuáles son los estándares mínimos que debe tener y quiénes deben implementar este tipo, ¿no? A lo
lo máximo que tenemos es que algunas infraestructuras críticas, como pueden ser puertos, centros comerciales o cualquier otro, donde haya un hackeo y esto significa un daño mayor a la economía, a la sociedad o a la población, pues debe haber mayores estándares. Y aquí es a donde quiero ir, ¿no? ¿Qué ha pasado que no hemos visto nosotros? Que en México y en otros lados del mundo no tenemos esos estándares que nos ayuden a vigilar estas infraestructuras críticas. Entonces, cualquier ciberhackeo, nosotros no sabemos cómo responder a él, ni sabemos detectar qué tan grave fue, ¿no? Entonces creo que eso es lo más importante, que nosotros tenemos que generar instrumentos importantes que nos ayuden a verificar si existió algo, que se anuncie cuál fue el daño y que se puedan tomar medidas preventivas, ¿no? Ya vimos que, como lo decía la doctora Elizabeth, todos estamos inmunes a un ataque cibernético. La misma OpenAI ha dicho esta semana que su inteligencia artificial ya fue capaz de que por ellos mismos hicieron un ciberataque, ¿no? Y pues vemos cuestiones como China, que está tratando ya de regular internacionalmente esto. Tenemos una cumbre internacional para ver cómo se puede regular internacionalmente esto, y pues esto debe ser algo que Donald Trump tiene que tomar en cuenta, ¿no? Si sabemos cómo se gobierna la inteligencia artificial, pues tenemos la regulación estadounidense. Nos tenemos que quedar con esa idea. Perdóname, Pedro, recuerdo que hay que seguirnos en @NotiJaliscoTV. Vamos a una pausa y regresamos. Pues ya estamos por acá de regreso. Tuvimos que cortar un poquito por ahí a Pedro, pero se entendió la idea del análisis del último tema que estábamos tratando. Hay otro tema muy interesante para el día de hoy. Tiene que ver con una reunión a la que convocó el pasado 15 de julio el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Lo llamó una reunión contra las fuerzas de la extrema izquierda, y luego empezaron a hablar o a utilizar la etiqueta de terrorismos de izquierda. Parte del contexto detrás de todo esto tiene que ver, por ejemplo, con un discurso que dio el propio Donald Trump el 4 de julio, que se quedó corto de sonar a macartismo. Una cosa tremenda acerca de el comunismo, de decir que no hay diferencias en diferentes corrientes de izquierda, por ejemplo. También dijo que o se es patriota o se sigue a Karl Marx, por ejemplo, etcétera. Entonces, una serie de declaraciones tremendamente escandalosas, y en medio de todo esto, en realidad, Liz, ya habíamos platicado un poco con Jaime, con Lalo, acá en las distintas mesas a lo largo del año, en torno a cómo se está construyendo una idea de un enemigo interno en las izquierdas en general. Ya se había denominado el año pasado, en diciembre, a los grupos antifascistas, como si fueran grupos terroristas. Entonces esto pues huele más a un asunto de censura, e incluso pues se va orientando más a un asunto de utilización de los aparatos del Estado en contra de pues enemigos políticos. ¿Cómo ves todo el asunto, Liz? Pues tuve la oportunidad de escuchar el discurso completo de Marco Rubio en vivo, o sea, seguirlo, no fui invitada. Y realmente sí, muy preocupante la narrativa que se construye en torno a grupos que llama la izquierda radical. Y yo decía, como que me perdí una parte de la historia, ¿no? ¿Qué es eso? Me remonté a la época del comunismo, porque construye un enemigo a través de movilizar el sentimiento del miedo, ¿no? O sea, creo que apela a la seguridad, a la amenaza, al miedo, a fin de aglutinar las emociones de la gente en torno a una amenaza común. Hizo referencia a muchos ataques terroristas, ¿no? A muchos atentados, a muertos, a bombas en diferentes partes del mundo. Creo que el gran peligro, los grandes peligros son dos. El primero es reprimir legítimamente la protesta política, ¿no? Cerrar los espacios para que se manifiesten políticamente otras voces que difieren
con quienes están en el poder, ¿no? Y eso es gravísimo, porque entonces nos remonta a una dictadura de derecha, de extrema derecha, ¿no? No nadie se va a poder expresar. Y el segundo es que los movimientos de izquierda, en lugar de defender una agenda, van a tener que defender su derecho a expresarse. Es decir, cambia la narrativa y creo que eso es gravísimo, porque entonces, o sea, en lugar de poner los temas de derechos y de ir avanzando, ¿no? Estos temas que tendría que estar defendiendo la izquierda, pues va a estar defendiéndose pues de la represión. Entonces me parece gravísimo. Están construyendo este enemigo y además la pretensión de hacerlo a nivel internacional, porque fue muy claro, desde el poder pues invitó a 60 países y creo que fueron los mismos que concurrieron, o más. Creo que México estuvo invitado y por supuesto no fue, pero la invitación desde el poder es difícil de rechazar. Entonces pues ahí van los borreguitos. Sí, entonces parece más un tema de empezar a defender el derecho a la protesta. Me hilo un poco con una de las ideas que proponía Liz, y tiene que ver con pues que se junta como en una sola canasta las izquierdas, y de repente terminan ahí movimientos de la diversidad, movimientos feministas, movimientos ecologistas, sindicalistas, socialdemócratas, etcétera. Es tremendo, doctor. Yo creo que es para consumo interno. O sea, se invita a muchos países por la naturaleza de la cartera de Marco Rubio, porque Marco Rubio también tiene mucho cartel dentro del gobierno. Acuérdense que no solo es secretario de Estado, tiene también el asesor de seguridad, o no sé, tiene otro cargo ahí muy importante. Y pretensiones. Y aparte, ¿verdad? Y aparte, si la opción del vicepresidente no prende, él es el suplente, ¿no? Entonces, esto va dirigido obviamente a los demócratas, porque en la narrativa de Trump, los demócratas son socialistas, son comunistas. Entonces, hace un escenario internacional como para diciendo, miren lo que puede pasar, y nosotros los tenemos adentro. Sobre todo ahora que ganaron en las primarias de Nueva York, muchos candidatos afines al alcalde, a los que directamente se les tacha de comunistas. Entonces, yo creo que va por ahí el discurso de Marco Rubio. O sea, hago esta cumbre internacional, pero el mensaje es, pueblo norteamericano, escuche, o sea, lo que puede pasar, ¿verdad? Porque estos señores ya rayan en el terrorismo. Es una cuestión tremenda, porque hay una asimetría enorme en la evaluación de las violencias políticas. Si uno revisa, por ejemplo, el tema estadístico en los Estados Unidos en cuanto a atentados violentos, por ejemplo, pues la derecha extrema se lleva de calle cualquier tipo de atentado terrorista, ¿no? Y sin embargo se construye una narrativa de cuidado, algo está pasando, etcétera, y sin duda, como dice el doctor Carlos Cerda, con un elemento de consumo interno muy fuerte. Y bueno, mientras quien se lo compre afuera y oposiciones a las que le sirva afuera, pues también que se sirvan con la cuchara grande, ¿no? Muy, muy interesante el tema. Queremos dar una actualización también sobre el asunto de Irán y Estados Unidos. Han pasado cosas muy relevantes últimamente, desde que platicamos la última vez. Hablábamos de pues esta idea del cese al fuego y de estar cerca de un acuerdo por enésima vez, pero empezamos a ver un recrudecimiento de las hostilidades, y dentro de esto, Pedro Elizalde, quiero que nos ayudes a comentar nuevo idea, por no llamarlo de otra manera, del presidente Donald Trump de los Estados Unidos, acerca de que ahora él es quien quisiera cobrar por el tránsito a las embarcaciones en el Estrecho de Hormuz. Parece un disparate, pero si nos ayudas a entender un poco el contexto, originalmente el Estrecho de Hormuz estaba abierto, luego no, con las hostilidades, y luego Irán quería cobrar, y ahora dice Estados Unidos, mejor reembolsenme a mí por cuidar a las embarcaciones. A ver, cuéntanos. Sí, yo creo que hay que tomar en cuenta que el derecho internacional y el derecho del mar pues no ha sido salvaguardado ahí, se ha visto muchas veces violentado. Yo creo que lo primero que agarra Trump es tratar de
tanto criticó la idea de Irán de que quería cobrar, ¿no? Y ahora la retoma y dice, ahora me tienen que pagar por el valor de la carga que tienen, ¿no? El 10% del valor de la carga que tiene. Y se estima que un buque petrolero, el valor de carga que tiene, el 10% son 35 millones de dólares, ¿no? Entonces cada buque tendría que estar pagando 35 millones de dólares. Ya salió la Organización Marítima Internacional para decirle, no hay un fundamento legal internacional para que tú puedas cobrar. Entonces pues vamos a ver qué sucede ahí, ¿no? Pero mientras tanto sigue aumentando el precio del petróleo porque llegó a 95 dólares el precio del barril de petróleo Brent, ¿no? Y pues esto se sigue agravando, ¿no? Pero también se agrava una crisis que ha sido poco hablada en los medios, ¿no? Que es la gente del mar. Ahí hay una imagen que había tratado de ver, que la saqué de una plataforma que se llama Tráfico Marítimo. Ahí se ve en tiempo real cuáles son los buques sí, que podemos están ver allí. La primera imagen sobre tráfico marítimo. Ajá, si me ayudan con la otra imagen, por favor. Ahorita platicamos sobre esta. Ahí se de ve los estrechos. En esta imagen se ve en tiempo real dónde está un buque. ¿Por qué? Porque los buques tienen que tener un sistema de identificación. Esta imagen la saqué hoy en la mañana, entonces todos esos buques están detenidos. No pueden salir de ahí por la violencia de que se generó, los bombardeos que están generando en este estrecho de Hormuz, ¿no? Así como los bloqueos de ambos lados, ¿no? Se calcula que hace un mes había 1,000 buques allí atracados. Se pudieron salir algunos con la tregua, ahorita hay 460, pero el problema son las personas que la tripulación. No se calculaba que había 20,000, ahorita hay 10,000, llevan 3 meses encerrados en estos buques, ¿no? Sin avituallamiento, sin nada. Entonces sí está grave esta crisis, ¿no? Habría que ponerla allí en esta parte. Y la otra que se complica es la amenaza que hicieron los hutíes, ¿no? Donde dijeron que van a haber un bloqueo que es esta segunda imagen, que va a haber un bloqueo a Arabia Saudita. ¿Por qué va a haber un bloqueo en el Mar Rojo a Arabia Saudita? Pues si ustedes ven en la imagen hay un oleoducto, ¿no? Que va de este a oeste. Por ahí podía sacar un poco de petróleo Arabia Saudita. Pero con este bloqueo que dicen los hutíes, ya se va a bloquear todo lo que es el Mar Rojo, entonces va a haber más problemas con el abastecimiento. Pero también se abastece la parte comercial. Ahí pasan también buques de contenedores. Entonces no aumenta nada más el petróleo, sino el valor de las mercancías. Así es. Muchas gracias, Pedro. Doctor Carlos Cerda. Bueno, esta intención de cobrar por parte de Trump, yo no lo veo tan alejado de lo que pasó en Washington días pasados, ¿no? O sea, va el secretario de Defensa a pedir al Senado a pedir más recursos para la guerra con Irán y el Senado le dice que no, y los demócratas, o sea, incluso lo insultan, es usted una persona que no sirve, ¿verdad? No da resultados, bla, 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 y entonces están viendo cómo van a financiar esta guerra. Entonces como ellos son muy financieros, como que dijeron, pues vamos cobrando por la seguridad. Es una conjetura, pero no la veo tan alejada de lo que pasó en el Capitolio. Y por otro lado, pues también bastante preocupante la amenaza de los hutíes de cerrar el estrecho de Bab el-Mandab, porque efectivamente Arabia saca su petróleo por el oleoducto, de alguna manera podrá seguir mandando el petróleo que va hacia Europa por el canal de Suez, pero el que va hacia China, que es allá es donde hay más consumo, no va a poder pasar por el estrecho de Bab el-Mandab, y entonces eso es lo que va a hacer una escalada en el precio del petróleo, que a todos tarde que temprano nos va a afectar. Así es. Bueno, pues para que usted esté muy informado, resulta que Europa puso el grito en el cielo. El propio Donald Trump desistió prácticamente a las 24 horas después de esta idea original, luego de una serie de llamadas diciéndole cómo es posible. Además, si tú planteas eso, pues con mayor razón Irán dice ahora que quiere cobrar. Entonces, bueno, ideas ahí muy interesantes. Vamos a una pausa y regresamos.
Muy bien, pues ahora queremos movernos a otro tema, pero también por ahí en la región de Medio Oriente. Resulta que en días pasados ministros y colonos israelíes pues realizaron una marcha en la frontera de Gaza, una marcha que el propio ejército israelí desautorizó un poquito de tiempo antes de que empezara, pero bueno, ya había sido convocada por Nahala, un movimiento que, entre otras cosas, es liderado por Daniel Weiss. Daniela Weiss, pues es una mujer muy conocida por ser una de las más acérrimas colonas israelíes. Ella es de las personas que propone no solamente mantener los asentamientos, que sabemos que son ilegales ante el derecho internacional público, sino que también dice que hay que expandir los asentamientos israelíes dentro de territorios palestinos que de por sí ya están ocupados. Hablaban en esta marcha de una repoblación judía de Gaza. Fueron una serie de imágenes lamentabilísimas. Acudieron varios ministros del gabinete de Netanyahu para aquello de no perder de vista que no solamente el premier israelí, quien es de ultraderecha y quien, bueno, busca expulsar a la población palestina de Gaza. Es tremendo el tema. Querido Pedro Elizalde, si nos ayudas con algunos datos al respecto. No, claro que sí. Yo lo que diría está con base en lo que tú decías, ¿no? Del derecho internacional público. Como lo bien mencionabas, pues son miembros del mismo gobierno quienes hacen declaraciones y hacen algunas acciones para ir en contra del derecho internacional público. Ellos son de una coalición que apoyan a Netanyahu, pero de la extrema derecha, y que pues son muy importantes para que él se mantenga allí, ¿no? Entonces, yo creo que aquí el reto del presidente Netanyahu es tratar de pues hacer dos equilibrios. Uno, el primer equilibrio es tratar de ver cómo contiene a esta ala de la extrema derecha, porque lo que está haciendo esta ala de la extrema derecha es fomentar una violación al derecho internacional humanitario. Como sabemos, con base en el cuarto convenio de Ginebra, pues todo lo que ellos están haciendo al tratar de volver asentamientos en esta parte ocupada va en contra de este convenio. ¿Por qué? Porque el convenio dice que el país ocupante debe asegurar o garantizar la seguridad de la población ocupada, no la tiene que relegar, y esto es lo que sucedería si se hace esto. Y la segunda cuestión importante es que el mismo Estado ocupante no puede generar asentamientos de su población civil sobre el Estado ocupado, ¿no? O territorio ocupado. Entonces se estimula o se fomenta la violación al derecho internacional, y pues aquí cuál va a ser la actitud de Netanyahu al tratar de evitar que suceda esto, porque él mismo mandó al ejército para tratar de que no sucediera. Y segunda cuestión importante es los acuerdos internacionales que tiene, que pues cada vez tratan de evitar este conflicto en Gaza, pues cómo va a tratar de apaciguarlos. Bueno, que no sucediera la marcha por un tema de relaciones públicas, sí, pero nos queda claro que no le interesa el derecho internacional humanitario y que, bueno, sus ministros han dicho, Liz, en diversas ocasiones, de una manera así abierta, que están felices porque ahora ellos podrán controlar el 70% de la franja de Gaza. Vimos unas imágenes de Ben-Gvir tremendas por ahí, pero también al ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, por ejemplo, y bueno, las declaraciones de Daniela Weiss son escandalosas. La mujer se para en la frontera y dice: Gaza no tendrá más árabes. Liz. Bueno, yo creo que es muy importante recuperar el contexto de esos reclamos, ¿no? En 2005, el entonces primer ministro de Israel decide desmantelar los 21 asentamientos judíos que estaban en la franja, aludiendo a que era muy costoso
vigilarlos, mantener militares y bases para vigilarlos. Entonces lanza un plan que le llama un plan de desconexión y entonces deciden retirar a unos 8,000 colonos. Y esto es visto después de los ataques del 7 de octubre de 2023 perpetrados por Hamas, que llevaron a esta destrucción y este genocidio terrible del que tanto hemos hablado aquí, como un error garrafal. Porque ahora la ultraderecha en Israel dice, pues fue un error porque eso nos permitía tener un colchón de seguridad, digamos, ¿no? Entonces, ellos ahora reclaman ese derecho de regresar con esos asentamientos y esos colonos, ¿no? Creo que ese contexto, pues, es muy importante. El gobierno de Israel, pues, hasta ahora no ha dado luz verde a regresar, pero es, para mí, una falta de humanidad lo que demuestran estas marchas y estas personas al ver la Franja de Gaza destruida como está, al ver a la población en las condiciones en las que se encuentra y todavía estar pensando en regresar y asentarse y construir en un lugar como si nada hubiera pasado después de lo que ha pasado y del sufrimiento humano. Para mí eso es sobre todo lo que refleja esa falta de humanidad de una población que, permítame usted decirlo, pues sufrió un holocausto después durante la Segunda Guerra Mundial, que todos recordamos, ¿no? O sea, esa población que debería haber aprendido de haber sufrido en carne propia la deshumanización. Híjole, es tremendo, doctor Carlos Cerda. Pues esa deshumanización, porque a veces hablamos de toda esta parte geopolítica y olvidamos la parte más de a pie, ¿verdad? Que ahorita la Franja de Gaza está sufriendo una epidemia de varicela y las ratas, ¿no? La plaga. La plaga de las ratas, ¿no? O sea, dentro de todo eso, o sea, aparte, las paupérrimas condiciones de vida de los palestinos, todavía con estas condiciones, ¿no? Y en este contexto, pues se va a dar el viaje de Netanyahu a Nueva York, donde el alcalde dijo, ¿verdad?, ahora es cuando lo podemos detener. Él tiene una orden de aprehensión de la Corte Penal Internacional, pero tristemente pues ya salió también a decir que ya revisó sus facultades jurídicas y que no tiene la posibilidad de detenerlo, pero insta al presidente Trump a que lo detenga. Pero bueno, ya sabemos que Estados Unidos no reconoce, no solo no reconoce, ¿verdad?, sino que va a desmantelar, en dichos de Marco Rubio, la Corte Penal Internacional. Es una cosa tremenda. Además, plantear esta marcha como una vuelta a casa es ofensivo, por decirlo menos. Estos asentamientos, bueno, estuvieron ahí del 67 al 2005 y si los retira Ariel Sharon, como aludía Alice, pues no es por buena onda, ni mucho menos. Es un poder ocupante y como tal, hemos platicado muchas veces en el programa, tiene una serie de obligaciones de las cuales no cumple ninguna, pero además comete un genocidio y además permite que la sociedad civil más radicalizada sea protagonista de ataques constantes contra la población palestina, tanto en Cisjordania como en la Franja de Gaza. Es una verdadera tragedia y por eso tenemos que seguir hablando sobre eso y por eso está bien que los jugadores de fútbol hablaran sobre Palestina y quiero ver a Gianni Infantino que quisiera hacer algo al respecto, pues claro que no, también tiene una lectura política de lo que es la causa palestina a nivel internacional. Doctor Carlos Cerda, un último tema para el día de hoy tiene que ver, bueno, pues con un cambio de Premier en el Reino Unido. Ya habíamos platicado por acá que Keir Starmer estaba en la cuerda floja, platicábamos un poco de quién podría ser su sucesor, si gusta conversar con nosotros al respecto. Pues sí, ya tomó posesión y hay que decir en un proceso muy terso para los laboristas, ¿verdad? Porque esto se les podía haber salido de control e incluso tener que convocar elecciones extraordinarias y al parecer no hubo nada de esto, ¿verdad? Ya Andy Burnham, el exalcalde de Manchester, ya tomó posesión de Downing Street número 10, ¿verdad? Y ya nombró a su gabinete, ¿verdad? Ahí está Miliband, hay que decir, Miliband como encargado de asuntos exteriores, ¿verdad? Y está también el secretario de Finanzas que le renunció a Starmer por no estar de acuerdo con el aumento en los gastos militares. Entonces eso es muy interesante.
quita el IVA a la electricidad, ¿verdad? Y le dice a su gabinete, tenemos que cambiar las prioridades, ¿no? Entonces yo creo que hay un cambio, ahora sí hay un cambio, a pesar de que es el mismo partido político, hay un cambio en el gobierno británico, y pues vamos a ver si esto consolida a los laboristas en el poder, porque han estado ahora sí que sufriendo sobre todo derrotas locales. Así es, y ya hablábamos un poco de esta inestabilidad, de este cambio pues frecuente, digamos, de primeros ministros en el Reino Unido. Andy Burnham sería el 7º desde 2016, querida Alice. Sí, el 7º ya. Esta inestabilidad que hemos estado viendo en varios países, ¿verdad? En el Reino Unido es poco común este cambio. Recordemos que es un sistema parlamentario, entonces este cambio también creo que a partir de 2016, que es cuando se da el Brexit, ¿no? Que salen o deciden salir de la Unión Europea, es cuando empieza esta inestabilidad que está acompañada de inestabilidad económica. Este nuevo premier o primer ministro tiene experiencia y una trayectoria política sólida, sirvió como ministro también en el gabinete de Tony Blair y de Gordon Brown, entonces también ha servido en las regiones. Creo que ese es un cambio importante, a pesar de ser laborista y de que el cambio fue terso. Creo que tiene una agenda distinta, va a favorecer a sectores distintos, y creo que es una buena noticia para los laboristas y para el Reino Unido. Su apoyo político viene pues prácticamente del norte por su historia. Como así le dicen, ¿no? El rey del norte. Así es, como ya mencionaba el doctor Carlos Cerda, es muy interesante, y bueno, pues parte de esta inestabilidad desde luego tiene que ver con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que ha tenido costes económicos muy fuertes. Si a ustedes le interesa eso, por ahí escribí una columna hace un par de semanas sobre el asunto, y bueno, siempre es muy interesante que se vuelve a barajar esta idea de ¿y qué tal si la Unión Europea nos recibe de regreso? Y el periódico The Guardian justamente hace un par de semanas publica una estadística diciendo, bueno, en realidad 2/3 de la población europea estaría de acuerdo con darle la bienvenida a los británicos a la Unión Europea, pero pues la cara de los ejecutivos europeos no es desde luego tan favorable, ¿cierto? Claro. Ahora sí que, como le dijeron a los catalanes, fórmese en la fila, ¿verdad? Así es. Bueno, pues hemos llegado al final del programa del día de hoy. Quiero agradecer a nuestros analistas, Pedro Elizalde, Liz Prado y Carlos Cerda. También están por allá de vacaciones Lalo González y nuestro querido Jaime Preciado. Nos vemos la próxima.